Chao. Buenas tardes y bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Derecho a Emprender. Vamos a hablar de las contingencias sociales, ya como lo hicimos la semana pasada, respecto de los costos legales de lo que correspondía al movimiento que actualmente estamos viviendo. Y hemos escuchado muchas partes de lo que corresponde a un cambio de constitución o más allá de eso, qué significaría hacer un cambio, por ejemplo, en una asamblea constituyente. Pero junto a Gabriel estábamos pensando y dijimos, ¿por qué no explicamos más o menos, paso a paso, qué es lo que actualmente tiene nuestra Constitución y una discusión acerca de eso? Así que, para variar, me acompaña acá Don Celular. Sí, estamos compartiendo aquí para que más gente se vaya sumando al programa y puedan ir opinando. Ahora tenemos un Live, WhatsApp. perdón. Ah, ¿verdad? Sí, un WhatsApp donde pueden enviar su audio opinando o haciendo sus preguntas que tengan respecto a esta temática, que es, o sea, bueno, está ahí obviamente en pantalla, pero es el más ¿En 569 esa parte que está ahí? 34 27 78 73, ¿ya? Para que envíen ahí su audio, sus opiniones también, para que puedan salir al aire. Por favor, no digan nada de Carol Dance, él ya lo sabe. Sí, ya ha tenido mucho. Así que me están diciendo que se escucha con un poco de acople la transmisión. No sé ahora? Si seremos ¿Quizás se culpa yo? No, la verdad no lo sé. ¿Tenemos problemas de audio quizás? Ahora está bien, dicen. Ahora está bien. Sí. Ahora sí. Ya, estamos bien entonces. Ya, así que partamos nomás, po. Ya, pues maravilloso, me parece bien. Bueno, es que nadie está preguntando siquiera. Sí, mira, vamos a ver el tiro. Vamos a ver el tiro si hay alguna pregunta, algo. Don Celular. Soy el encargado de redes sociales, de la empresa. del programa. Y no está ya por si acaso. Sí, además. Es verdad. Así que se me olvidó bajar el volumen, típico de mí. Ya, mira, no hay ningún todavía comentario. Esperemos que a lo mejor a medida que vamos hablando del tema se vayan saliendo opiniones, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. También, obviamente, siempre lo decimos en todos los programas, que ojalá también publiquen cuáles son sus emprendimientos, porque ya, como todos sabemos, esto no ha estado muy bien para los emprendedores, entonces que aprovechen esta vitrina para poder publicar cuáles son sus emprendimientos y sus redes sociales para ver dónde poder encontrarlo. Aprovechen de hacer networking, esto sirve. La idea es que acá entre todos nos podamos recuperar, porque de verdad sabemos que la contingencia social, que está muy bien legitimada, lamentablemente ha traído, como siempre en todas partes, lumpen. Daños colaterales. Sí, no, man, daños colaterales es cuando tú no quieres causar daño, el lumpen es el lumpen. No, pero me refiero no solo a los daños directos, sino que el hecho de indirecto en el hecho de baja las ventas. Entonces, la idea es que entre todos los emprendedores nos podamos ayudar. Efectivamente. ¿Ya? Entonces partamos un poco comentando, hay algo que veníamos conversando con Abner, de cómo empezar el programa para que se vaya entendiendo, porque la verdad es que el tema de la Constitución, a pesar de que la Constitución no es un libraco de 1000 páginas, como uno lo pensaría, sí tiene una complejidad que es el cómo explicarlo de una forma que no sea muy técnica. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que hay que entender que todas estas cosas las hicieron, o sea, las leyes en general que son de mayor peso político, por decirlo de alguna forma, lo han hecho personas que ya tienen un desarrollo intelectual más desarrollado. Acá, por ejemplo, lo que fue nuestra Constitución lo hizo una comisión. No es que lo haya hecho, por ejemplo, un legislador que quiere una ley, puede ser, por ejemplo, proyecto de 40 horas. No, acá una comisión que estudió el proyecto propiamente tal y tuvo un desarrollo con bastante todos los complejo. Tecnicismos que corresponden. Mira, nos hace una pregunta Jano Euskadi. ¿Por qué se dice que el Estado es subsidiario? Ah, mira, justo lo que queríamos empezar. Mira, lo primero que hay que decir es que el Estado, como parte del derecho público, o sea, la Constitución como parte del derecho público, el Estado solo puede hacer aquello que la ley le dice que puede hacer. Sí. O sea, solo aquello que la ley le permite, ¿cierto? Ya. Partiendo de esa base, y para poder explicarlo obviamente en español, por ejemplo, el caso del CERNAC. ¿Por qué el CERNAC no puede sancionar a las empresas que incumplen la ley del consumidor? Porque la ley no le da esa facultad. Por tanto, no puede hacerlo. Si lo hace, todos esos actos son nulos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que entender de por qué a veces las instituciones no pueden tomar las medidas que hacen, entre comillas, justicia respecto a determinadas leyes o ante el incumplimiento de una determinada ley. Para que se entienda de mejor forma en la casa, entonces, por ejemplo, en este caso nuestro, la Constitución establece que el Estado tiene la obligación, por ejemplo, de prestar seguridad interior.
Por eso Sí. existe Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones. En tiempo normal no vamos a hablar del toque de queda, por ejemplo, pero en este caso, por eso no existe policía privada. Por eso, cuando no sé si alguno de ustedes recordará el problema que tuvo la municipalidad De Calera de Tango. de Calera de Tango, efectivamente, que estaba creando su propia policía armada, terminó con un rechazo de Contraloría porque la misma Contraloría establecía que esto era una facultad privativa del Estado porque la Constitución le establecía ese deber solamente al Estado y no a los privados. En todo lo demás que establece nuestra Constitución, le da amplia libertad a los privados, más no al Estado. Exacto. Entonces, el principio de subsidiariedad está planteado en el artículo 1 de la Constitución, ¿ya? Vamos a explicarlo a grandes rasgos, Sí, qué no, quiere decir el no, principio no, de no, subsidiariedad. no lo Vamos a ir a los, repitáis. a los Sí. tecnicismos ni nada. Pero el principio de subsidiariedad, en palabras súper simples, quiere decir de que el Estado va a intervenir solo cuando los privados no quieren o no pueden. Abner está muriendo en este momento. Perdón. Tragué mal. Se me olvidó cómo tragar. Ah, Ahí toma un poquito de eso. Ya. no tiene nada, por si acaso. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Bueno, entonces el principio de subsidiariedad lo que se refiere es que el Estado no debe intervenir cuando los privados pueden hacerlo, ¿ya? En contrario a lo que más o menos, a contrario sensu de lo que dice la Constitución. O sea, en palabras simples, primero los privados intervienen y resuelven los problemas. Si no pueden o no quieren, el Estado debe de realizarlo, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Ya? Que, por ejemplo, temas súper importantes que hablamos siempre, que es, por ejemplo, salud o el mismo transporte, son manejados por empresas... Educación. Son manejados por privados, ¿ya? Y en el caso de que no puedan, lo hace el Estado. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los privados no tienen matrícula para... o sea, no hay colegios para matricular a todos los alumnos que se requiere. ¿Sí? Por tanto, el Estado tiene que tener colegios supletorios. ¿ya? Supletorio, y es supletorio, digamos, a la atribución que tienen las personas de poner, por ejemplo, un colegio, ¿ya? Entonces, por eso se ha visto en estos últimos años un incremento, pero garrafal de la cantidad de colegios privados. Exacto. Que existen. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con las AFPs, ¿ya? O sea, el Estado cuando para crear una empresa tiene todo un protocolo que también lo establece la propia Constitución. Entonces se le ponen ciertas trabas al Estado, o sea, la misma Constitución le pone trabas al Estado para intervenir en determinadas situaciones. Esas son las implicancias que tiene el principio de subsidiariedad. Bueno, ¿Ya? para ir agotando y también llegar al fin del programa, la idea de este principio de subsidiariedad que viene de la encíclica papal, ¿te acordáis? De la Rerum Novarum y todo ese tipo de cosas, a nadie le importa. Estaba basado netamente en un principio neoliberal que tenía Pinochet para establecer que todos los privados pudieran desarrollarse de la mejor forma posible. Solamente por eso existe el principio de subsidiariedad en Chile, si no tiene otra justificación. Sí. O sea, es un principio netamente político. Político-económico. Político-económico, sí. Claro, que tiene que ver con el modelo económico que se implantó al momento de establecer la Constitución del 80 ¿sí? Y que se mantuvo y se profundizó después de la vuelta a la democracia. Y que terminó sellada con la última cambio constitucional. Gran reforma, digamos, ¿sí? La gran reforma, entre comillas. De Ricardo Lagos el año 2005. Sí, mira que, en palabras simples, se cambiaron varios artículos de la Constitución sin cambiar mucho el fondo. Y lo que el mayor logro, entre comillas, fue sacar el nombre de Augusto Pinochet de creador de la Constitución y poner a Ricardo Lagos. Sí, que en realidad, pero es lo mismo. Sí, pero que el problema es que se hizo entre cuatro paredes. O sea, de hecho, mucha gente ni siquiera tiene idea de que se hizo ese cambio. O sea, vamos a empezar ahora con el tema de la Asamblea Constituyente. No, si es netamente, digamos, un hecho objetivo. Ya, entonces acá... Dale, hay más preguntas. Sí, acá hay más preguntas. Sí, también pueden mandar sus audios al WhatsApp. Nosotros ya dijimos el número que está ahí abajo que lo pueden ver. Más 569-3427-7873. Ya, acá dice, la Constitución, ¿qué derechos garantiza explícitamente y cuáles no? Mira, acá para explicártelo en español... Primero expliquémoslo el catálogo, porque hay un catálogo. No, es que hay un catálogo de derechos. Son múltiples derechos. Hay algo que se llama el bloque constitucional de derechos propiamente tal. Por ejemplo, todos los tratados internacionales que estén vigentes y ratificados por Chile son parte de los derechos. No están en la Constitución, pero aunque no estén escritos, se consideran que están en la Constitución. Los que versan sobre derechos fundamentales. Sí, los que versan sobre los derechos fundamentales de la naturaleza humana. Número 1. Número 2, los que están en el artículo 19. Tú buscas CPR y ahí sale un catálogo de tantos de 26. Sí, mira, dentro de estos derechos hay que tener en cuenta que hay muchos derechos que están consagrados en la Constitución,
pero que no son garantizados por la No, Constitución. está preguntando por derecho, está preguntando por garantía. Sí, exacto, o sea, para evitar la discusión, digamos, doctrinal entre garantía y derecho, Sí. pero a lo que yo creo que se refiere es el hecho a cuáles son protegidos, por ejemplo, con el recurso amparo y otros con el recurso protección. Estaba preguntando por derecho, por lo mismo, que me protege. Tenemos aquí unos pequeños problemas técnicos, pero ya se están solucionando. Ya, entonces, la Constitución no garantiza, a ver, en la práctica, no garantiza todos los derechos. Existe en Chile lo que se llama el recurso de, ahí se está cruzando el Abner por la cámara, la Bindi. Saluda ahí a la cámara, ahí de cerca, saluda a la cámara. Hola, mamá, soy la tele. Ahora ahí, saluda. Ya, ahora sí, Ahora me siento como un entrevistado, hay que hablar así, lamentablemente. ya. Problemas técnicos. Entonces, la Constitución garantiza diversos derechos, ¿ya? Están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, pueden revisarlo uno a uno, ¿ya? Pero hay ciertos derechos que garantiza una parte, la Constitución, hay ciertos derechos que no tienen un recurso efectivo para la protección de estos derechos, sino que es más que nada un lineamiento para el Estado en que debe hacer las cosas en pos de esos derechos. Como por ejemplo el artículo 19, número 8, que el Estado garantiza a todas las personas el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Libre de contaminación. No tiene una garantización. Yo no puedo ir, por ejemplo, a decir, por ejemplo, lo que pasó en Quintero, ¿Sí? ¿ya? Una contaminación evidente, con daño a la salud evidente para las personas, contraviniendo un derecho fundamental establecido en el artículo 19, número 8, ¿cierto? Que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero que no se puede ejercer por medio de ningún recurso, de ninguna acción, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del derecho a la vida, ¿ya? Que está en el 19, número 1, en el cual sí se puede establecer, por ejemplo, un recurso de protección, o, por ejemplo, a la libertad individual, que se puede hacer un recurso de amparo, ¿ya? Ya, pero para hacer la pregunta más simple, la Constitución te asegura, por ejemplo, esto no es final, pero solamente para hacer una idea básica. Primero, derecho a tu nacionalidad. Si naciste en Chile, a pesar de que no está en el artículo 19, tienes derecho a la nacionalidad. Tienes derecho a la integridad física. O sea, son derechos que no están establecidos en el artículo 19, Sí, que eso pero que sí están en la Constitución. Sí, pero para avanzar en Sí. el programa. Ya, tienes derecho a la vida y a la integridad física. Derecho a la vida, que está en el número 1, no significa que te vayan a atender gratis por si acaso. Así que eso espérate. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, número 8. No implica que puedas forzarlo. Tienes derecho a educación. Tienes derecho a ir a un colegio público o a un colegio privado. Tienes derecho a elegir un sistema de salud. No tienes derecho a la salud. Eso es importante, porque el artículo 19 establece el derecho a la salud, ¿ya? Está establecido como un derecho, pero la garantía, o sea, y ese es un ejemplo súper bueno, digamos, de cómo explicarlo. O sea, existe el derecho a la salud, está en la Constitución, pero no está garantizado por un recurso o una acción que efectivamente yo pueda ir a un tribunal y decir, ¿saben qué? No me están respetando este derecho, usted haga algo. No, tú tienes derecho a las actividades de prevención para la salud. Sí. Una vacunación, etcétera. Lo que tú no tienes derecho es a la salud. Por eso, pero aparece como derecho a la salud. No. Pero, tienes derecho a elegir. Sí. No, pero esa es la garantía. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso yo quiero hacer esa distinción. Sí. Porque está en el catálogo Sí, de derechos. Es que estamos explicando a la gente para que entienda. No, que por eso, pero es para que se entienda por qué muchos derechos están en la Constitución, pero no los puedo exigir. Sí. ¿Ya? Eso, de hecho, esa es la palabra, no los puedo exigir. ¿Ya? Entonces, dentro del derecho a la salud, que es bastante largo ese derecho, el único que puedo exigir es el elegir mi sistema de salud. O es público, o privado. FONASA, o privado, que es Sí, ISAPRE. o sea, no me pueden privar de tener un sistema de salud. Nada más que eso. Y ahí incluso estamos aplicando la primera pregunta, el principio de subsidiariedad. Entonces, yo puedo elegir entre el sistema público y el sistema privado. Si el sistema privado no me quiere admitir, tengo el sistema de salud público. Recién. Claro, me voy a FONASA. Sí. O sea, no me quieren dar cupo en la ISAPRE, bueno, me voy a FONASA. ¿Ya? Y si te entienden mal, mala suerte. Exacto. Entonces, eso no está garantizado en la Constitución, o sea, no se puede exigir, para explicarlo, digamos, bien simple. Entonces, partiendo por ahí. Entonces, después nos están diciendo que se escuchaba mal, ahora ya se arregló el problema, así que nos escuchamos bien, creo. Después dice, creo que es importante explicar las implicancias que se le asigne un rol subsidiario al Estado.
Ya lo vimos. Actualmente el Estado tiene un rol subsidiario, lo tiene. De hecho, el problema es que es bueno mantenerlo, pero hay que hacer una fiscalización, más que limitarlo, fiscalizar un correcto funcionamiento. Sí, y lo otro es limitar un poco la subsidiariedad a temas que el Estado sí debe intervenir, independiente de que el privado quiera hacerlo. Ya, también nos hablan de acá de la hegemonía que se le da a la propiedad privada. Sí. Yo creo que acá es importante decir que la propiedad privada y que se mantenga de esa forma es muy bueno. ¿Y por qué? Porque eso permite que haya mucha inversión extranjera. No digo que estas cosas puedan estar bien o mal, sino que digo simplemente que para que un país externo venga e invierta, que pueda dar trabajo y pueda hacer un millón de cosas, es bastante bueno porque asegura que una empresa no tenga el peligro de lo que ocurre, por ejemplo, en Bolivia o ocurre, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre en estos países? Existe la propiedad privada, muy limitada, pero el problema al final del día es que el gobierno puede despertarse un día y simplemente sale el presidente hablando y da un decreto y establece que ahora toda la propiedad privada de toda la inversión y toda la plata que se hizo, ahora es estatal y porque sí. La limitación que nosotros ponemos a la propiedad privada es tan fuerte que eso es bueno para solamente la inversión extranjera y para el crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es el problema de la propiedad privada en Chile? Nosotros tenemos privatizada el agua. Eso es malísimo. Sí, y que de hecho eso podría ser un muy buen cambio en la Constitución, porque está establecido en el artículo 19 número 24, número 3, sí, del agua. Tercero. Sí. Entonces, eso es malísimo. Yo de verdad creo que ahí efectivamente él habla de la hegemonía. O sea, hay que limitar lo que es la propiedad privada a donde está. En ciertas materias. Sí, porque de lo demás yo creo que está muy bien. O sea, a ver, ¿cómo lo explicamos el tema de la propiedad privada para que se entienda por qué tiene que tener una garantía la propiedad privada? Porque si no, yo podría venir a tu casa y decirte, ¿sabes qué? Te vas a tener que ir de tu casa. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo me defendería yo si viene alguien y se toma mi casa, por ejemplo? O sea, uno pensaría y diría, juicio precario. Sí, podría ser. Pero estamos hablando de ejemplificando para que se entienda el hecho de que... Recurso de protección por artículo... Es inherente a la persona humana la propiedad. Por eso, sí. ¿Ya? Sí, siempre lo ha sido. El problema es, a veces, muchas veces, cómo se adquiere esa propiedad, que es otra cosa, ¿ya? O sea, tú no puedes cuestionarle a alguien la propiedad, pero sí el cómo adquirió esa propiedad. Y a consecuencia de cómo adquirió esa propiedad, cuestionar su legitimidad. Sí, concuerdo. ¿Cachai? Que es distinto, porque la Constitución lo que busca establecer, en un extremo claramente, es el derecho a que, por ejemplo, no venga alguien y me diga, ¿sabes qué te vamos a expropiar porque sí? Y eso aplica también para el Estado, no por si acaso. Nada. Exacto. Que eso es lo importante. Exacto. Eso regula técnicamente la relación que va a tener un privado que tenga mucha inversión con un particular. Sí. Eso es lo importantísimo respecto de por qué la propiedad privada es tan firme, al menos en nuestro artículo 19, número 24. Y después de eso, ¿venía alguna otra pregunta? No, creo que por ahí estamos. Mira, te propongo lo siguiente. Dime. Y no sé si el público está de acuerdo. Ya que creo que tenemos... Mira, si hay otra pregunta. De Felipe Acuña. Dice, en virtud de la crisis de representación política, ¿qué opinas del sistema de democracia directa aplicado en Suiza y cómo podría aplicarse en Chile? Mira... Expliquemos cómo es acá en Chile. Mira, pero es que más allá de eso, lo que pasa es que nosotros, como cultura actualmente, provenimos directamente de lo que es el sistema español. Sí. Para bien o para mal. El tema suizo, o el tema que tú también puedes verlo por el tema inglés, o el tema estadounidense, o el tema alemán, que eran los países bárbaros, eran puras tribus que no pertenecían antiguamente a Roma, es un sistema que siempre les ha funcionado porque tienen otra idiosincrasia. Aplicar eso en Chile sería bastante complicado por el tema de que nosotros no estamos aptos para poder realizarlo de esa forma. Por ejemplo, para que la gente vaya entendiendo en la casa, porque podríamos hablar del sistema suizo yo creo que un día completo, ustedes todos han visto películas, imagínense cuando ven un juicio penal y están viendo un caso penal, un juicio penal y un caso penal notable, tengo problemas, un juicio penal y tienen que ver el tema de una sentencia. El juez no va a tomar la decisión de la sentencia, sino que quien toma la sentencia y quien elige es el jurado. Y nosotros eso lo podemos ver siempre, lo entendemos, le vemos la lógica, pero aún ni siquiera somos capaces nosotros de poder aplicar jurados acá en Chile. Entonces llegar a un sistema de elección externa de algo que nosotros no tenemos todavía el conocimiento propio, y adicionalmente a eso también las personas que participan en el sector público en Suecia, Suiza y todos esos países, tienen una calaña completamente distinta a los que nosotros tenemos en nuestro país. O sea,
Yo creo que sí puede haber mayor participación establecida en la Constitución. De hecho, creo que esa es una de las reformas que se está haciendo actualmente, que está ya en tramitación, que es el hecho de, oye, para que tengan ojo, en Chile no existen los plebiscitos vinculantes. ¿Ya? Solamente para consultar a la ciudadanía respecto de determinada materia que están establecidas en la Constitución. Sí. Entonces no existen plebiscitos vinculantes en materias que son de suma importancia, no sé, alguna modificación grande a una reforma a la salud o al sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Que sea vinculante, esto es Chile, Sí. ¿no? Significa que no obliga al gobierno. Ejemplo, vamos a hacer un plebiscito, yo soy Piñera, que no lo soy, gracias a Dios, y hago un plebiscito, ¿qué opinamos de la AFP? Y me sale 99% Están en odiamos a la contra. AFP. Agarro el plebiscito, lo muestro en la tele, en cadena nacional, y les puedo decir, qué pena, seguimos con la AFP. Eso significa que no es vinculante. Ya, entonces, para que hayan plebiscitos vinculantes tiene que hacerse o una reforma a la Constitución o establecerlo en una nueva Constitución. ¿Ya? Puede reformarse la nueva y poner un artículo en que diga que se podrán en tales materias, bla, 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 hacer plebiscitos vinculantes. Que eventualmente eso apuntara etcétera. a lo que es una asamblea constituyente. No necesariamente, porque No, puede sí. hacerse por una reforma. Es que por eso, para que la gente vea sangre, después tenemos que hablar de este tema. Ah, sí, claro. Entonces, miren, ¿qué les parece si nosotros dejamos los temas importantes, al menos de qué es lo que está bien en la Constitución, por qué en lo personal yo creo que no hay que cambiarla? No sé qué opinará Gabriel, pero veámoslo también a la vuelta de los comerciales respecto de qué es lo que nosotros podríamos mejorar, qué significa realmente una asamblea constituyente, porque muchas personas lo hablan, pero realmente... ¿Y qué propuestas tienen ustedes también ahí en la casa? Sí, Sería bueno que las comentemos y que las demos a conocer para que también participen. O sea, qué cosas creen que son buenas y qué cosas creen que hay que cambiar. Hay que mejorar, o sea, obviamente, no es por sonar como José Piñera, pero todo es perfectible en la vida, pero la Constitución realmente, o sea, yo creo que una vez fue una conversación que nosotros tuvimos. Gabriel en su momento era de un bando político completamente distinto al mío, pero los dos siempre llegamos al consenso que la Constitución estaba bien hecha, estructuralmente hablando. Sí, pero yo creo que en este momento ya de cambiarla. Veámoslo después con Por sangre. eso. Entonces nos vamos a propaganda y posteriormente a eso van a vernos agarrarnos a combos. Y todavía no nos va a propaganda. Y todavía no, ahora sí. ¿Necesitas hacer la página web de tu empresa y no sabes dónde buscar? En la app del Club de los Emprendedores podrás encontrar todos los servicios y productos que necesitas. Búscanos en App Store y Google Play como el Club de los Emprendedores. En reunión, el cliente nos comentó que su contador le maquillaba el balance y nosotros le dijimos que no hacíamos eso. Cuando llegamos a la oficina, el cliente llamó a la ejecutiva y preguntó si nosotros pertenecíamos a alguna religión. ¿Acaso debemos pertenecer a alguna religión para hacer las cosas bien? Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad. De formar parte del mejor club. El Club de los Emprendedores. El cliente tenía que hacer un aumento de capital, fue a la notaría y el notario las presionó tanto que les cobró un monto que no le correspondía. ¿Cuánto pagaron de más? 600,000 pesos. Hola, hoy queremos mostrarte cómo agregar nuevos clientes y proveedores a tu sistema de factura electrónica Nubox. ¡Acompáñanos! Es de real importancia para tu negocio mantener en orden a quienes vendes y a quienes compras.
De esa forma, las cuentas resultan mucho más claras y puedes emitir pagos y facturas a tus clientes y proveedores frecuentes de forma más ágil. Comencemos. Vamos al menú desplegable y seleccionamos Administración. Ahí, según lo necesario, seleccionamos clientes o proveedores. Sea cual sea que seleccionemos, nos llevará a esta pantalla, donde mediante el buscador podemos dar con los datos del cliente o proveedor deseado. Para añadir uno nuevo, seleccionamos Nuevo cliente o Nuevo proveedor. Y se desplegará una ventana que nos solicitará los datos como RUT, giro o dirección. Con esto completado, simplemente lo agregamos. Y listo. Si ocurre algún cambio, puedes editar la información las veces que necesites. Además, podemos ingresar múltiples clientes y proveedores de una sola vez. En el botón Cargar, encontraremos una plantilla Excel, la cual llenamos con todos los clientes y su información. Esta plantilla permite subir hasta 1000 registros en una sola carga. Ahora, solo subimos el archivo y lo mantenemos ordenado para no perder control sobre nuestra empresa. Podemos ingresar clientes y proveedores ilimitados al sistema de factura electrónica Nubox. El orden y control de tu pyme no merece limitaciones. Nubox, pensando en los que cuentan. Chicos, Y ahí volvemos. Bueno, después de esta enérgica propaganda, hemos vuelto para continuar con el programa. Así que... Ah, qué buena. No estaba preparado para esto. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema. Y mira, yo creo que acá lo importante es hablar de por qué estamos justificando cada uno el tema de por qué él quiere, por ejemplo, ya el cambio de constitución. Porque yo creo que en este momento podemos hacer algunos cambios que son importantes. Y por qué, al menos en lo personal, yo creo que la Asamblea Constituyente actualmente no es el camino, pero obviamente todo esto con un sustento jurídico, personal, fundamentado y no tanto a tontas y a locas. Mira, justo estoy respondiendo ¿Ya? un comentario que puso Valesca Urrutia, que dice: vi el artículo 1 y no había nada de Estado subsidiario. Ya, esto pasa ¿por qué? Porque en derecho uno aplica conceptos que se desprenden de una determinada norma, ¿ya? No es que la norma diga el Estado de Chile es un Estado subsidiario. O tampoco va a decir, por ejemplo, principio de subsidiariedad, dos puntos y la explicación correspondiente, sino que simplemente hay un párrafo, puede ser de este porte, y establece en cada párrafo chiquitito una idea, otra idea, y no significa que lo vaya a explicar de esa forma. Por eso nosotros cuando estudiamos, al menos en Derecho, nosotros tenemos libros completos donde un artículo lo desmenuzan tanto que al final podemos estar estudiando 45 páginas del mismo artículo. Sí. Entonces, por eso es importante ir explicando estas cosas en estos programas, en los videos, en redes sociales en general, porque hay muchas cosas que es difícil de entenderlas porque, claro, no aparece explícitamente. Ya no está creada la norma de una manera explícita, no sé. Diferencia, por ejemplo, el Código Penal, que tiene un título. Entonces tú sabes a qué se refiere, lo que viene después. En la Constitución no, ¿ya? Entonces... ¿Qué es por eso? ¿Se te fue? Sí, pero... No, sí, se le fue. Es que estoy buscando Acá el tema de dónde se desprende del artículo 1. Artículo 1, inciso 3. Principio de subsidiariedad. No, eso es bien común. Ah, verdad. ¿Cuarto? Mm, En la parte final, al pásalo. Y tú hablas. Bueno, es donde dice el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Ya, Ya, ahí es parte, ese. sí. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. O sea, Y ojo, le partiendo garantiza- ahí. Para que lo desmenuzemos. El Estado mismo establece que la sociedad no se establece por el Estado. El Estado se construye por los mismos grupos intermedios y se desarrolla por los mismos Ya. grupos intermedios. que Está son dejando grupos a los inter- privados. Son Grupos privados. intermedios se refiere a los privados. A los Grupos privados, ya intermedios sea privados. las personas naturales, personas jurídicas, movimientos sindicales, Todo. toda la estructura que va Pues- entre el Estado y las personas. Dice, el Estado se organiza
se organiza ¿por qué? Por los partidos políticos. Lamentablemente así estaba visto. Los partidos políticos son el grupo intermedio número 1 de lo que piensa esta Constitución. Para mí es un error. Los partidos políticos son un cáncer. Y cuando dice se estructura, ahí vienen los privados propiamente tal como empresas. Y aquí viene la parte importante que es, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir poder, sus sí, propios fines en específicos. O específico. sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado no puede intervenir en los fines que tengan los privados, o sea, en este caso los grupos intermedios. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, quiero tener una minera, ya puedo tener una minera, listo. Eso es, ¿ya? Entonces, el Estado solo va a intervenir, solo se va a involucrar No, pero esta es la parte final, aguarde. o va a atacar la parte de la autonomía, solo en los casos en que el privado o los grupos intermedios no quieran o no puedan. O no deban. Y la parte Sí, final claro. es que no deban. Sí. ¿Ya? Sí, que los privados no se pueden meter técnicamente en lo que es la defensa nacional, en lo que es la protección Sí, de las fronteras. Pero el principio de subsidiariedad no es que el Estado sea subsidiario, sino que es un principio que se recoge de esta normativa de la Constitución, ¿ya? Sí, pero estaba visto de esa forma. Sí, o sea, obviamente, o sea, fue creado con ese fin. Ya, ahora continuamos entonces para no Sí. perder el hilo. Ya, entonces justifica por qué eres que es necesaria una nueva Constitución, pues. Ya. Sí, Yo creo que hay bastantes cosas para decir de que es necesaria una nueva Constitución. ¿Por qué? Ojo, que yo no estoy diciendo lo que debe decir la nueva Constitución. No, quieres una nueva. ¿Ya? Sí, está bien, pero ¿por qué? Incluso, yo podría decirme, ¿sabes qué? Que diga lo mismo. ¿Y por qué, para qué la querís? Porque siento de que lo que la gente necesita es participación y lo que pide la gente es participación. ¿Cuál es el problema? Que ni la Constitución del 80 ni la reforma de Lagos del 2005, donde le puso su nombre, hay participación ciudadana. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí. En todos los otros países del mundo, sacando el tema obviamente de la Asamblea supuestamente constituyente, Sí. Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, etcétera, ¿tienes esa participación? Porque yo te puedo responder a tu pregunta de la siguiente forma. El 2005 ya existían los partidos políticos Sí. y ya sabían de la modificación de la Constitución porque fue aprobada por la ley de quórum calificado, Obvio, que es bastante alta, dos tercios. Significa que si bien 120 diputados y senadores, O sea, se tuvieron que poner de acuerdo, 80 votaron a favor de esto. Entonces tú me estás diciendo, y nosotros tenemos este tipo de, ¿cómo se llama?, de representación directa, que nosotros elegimos directamente a nuestros diputados y a nuestros senadores. Sí, a diferencia de Suecia o Suiza. No, de Estados Unidos. De Estados Unidos O sea, que también, eligen un representante para que elija a los representantes. Sí. Para explicarlo Raro. bien en simple. Pero la pregunta del siglo es, según tú entonces, ¿no hay representación siendo que las mismas personas que en democracia el año 2005 votaron a favor del cambio de No, constitución? porque lo que la gente busca es no es que alguien me represente, quiere participar de esos procesos. Ya, es que actualmente con la ley que tenemos, o la constitución No que se puede tenemos, actualmente. Es que no se va a poder. O sea, se puede. ¿Cómo? Todo se puede. Ya, Es tan simple como que se pongan de acuerdo los políticos, hagan una reforma constitucional en la que se puedan convocar a plebiscitos vinculantes. ¿Lo van a hacer? Está, de hecho. Ah, Y fue aprobada por la Comisión de Constitución sí, de la Cámara. Por los votos no va. No sabemos. No puede... Es dejarlo sin pega. No, Sí. porque no se refiere a todas las temáticas. No, se o refiere sea, simplemente ¿Mm? al tema de, quizás puede ser una asamblea constituyente, quizás no. Es que, da por eso exactamente es lo que mismo. digo, la gente quiere participar por la Sí. nueva constitución, pero no es que quieran una nueva constitución de la forma que tú lo estás viendo, quizás con un plebiscito o lo que sea. Quieren muchas partes, cuando se habla de nueva constitución, ponen coma, asamblea constituyente. Ese es Sí, el es que lo que pasa es que la forma de que haya participación directa de las personas es por la asamblea constituyente. O sea, tú estás a favor de una asamblea constituyente. Sí, claramente. Pero que, ¿sabes cómo? Es que es el tema que me pega un balazo. ¿Sabes cómo se organiza una asamblea constituyente? Porque yo le he preguntado a mucha gente con los carteles. Sí, mira, de hecho, hay un ejemplo latinoamericano reciente Ujú. de asamblea constituyente que resultó bien. No hubo ninguna crisis social, ni se No, convirtieron en Venezuela. no digo eso. Pero digo, ¿sabes lo que O sea, realmente en la práctica? Colombia, por ejemplo, en el año 90, en 2 años, armaron una asamblea constituyente y sacaron una nueva constitución. Y no se acabó el mundo, ni nada por el estilo. No digo que se haya llegado al mundo, pero... Porque yo creo que se ha satanizado demasiado a una asamblea constituyente. No, si lo que yo digo, para que se entienda, la asamblea constituyente al final del día, ¿qué significa? Que un sector, puede ser distrital, puede ser por geografía, da exactamente lo mismo, va a elegir a un representante popular. ¿Te suena a lo que estamos hablando? Probablemente van a ser los mismos diputados. Y ese representante popular no le va a preguntar a la población de abajo, porque él tiene el mandamiento de quienes lo eligieron. Hay representación, exacto, Por eso, para que él
haga después lo que quiera. Es lo mismo que un diputado o un senador. Para bien o para mal, él no rinde cuentas después. Eso es lo que pasa en una asamblea constituyente. Es que eso depende. ¿De qué? ¿Del mismo mandato que se le dé? Exacto. ¿Sabes lo que significaría? O sea, ¿cuánto, para hacer esa constitución, esa asamblea constituyente, cuánto tiempo tendríamos que estar ahí viendo realmente? Porque saca la cuenta que no todas las personas quieren lo mismo. Estamos 5 años viéndolo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que yo creo? Y sinceramente, tenemos crisis porque las pensiones son miserables, sí, hay que arreglarlo. Eso se puede arreglar sin siquiera cambiar la Constitución. ¿Ya? ¿Tenemos problemas con el agua? ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí. Sí. Sí, hay que cambiar la Constitución, pero no hay que cambiarla entera. ¿Tenemos problemas con la FP? ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí. Pero en la misma parte donde está el agua está la cuestión de la... Se puede arreglar. Hay problemas con... ¿Qué más? Hay problemas con el tema de los profesores. Ley. No necesita el cambio. No, eso es ley. El tema de TAG, ley. Tampoco es Constitución. Hasta por ahí. Sí, puede ser No, discutible. porque el sistema de concesión está establecido en la Constitución. Sí, pero por el incumplimiento le podéis quitar... Es que ese es el problema. El problema está en que no se da. Sí. No se va a dar tampoco. Salvo que la Constitución obligue a hacer determinados casos. Yo no digo que haya que cambiar todo de la Constitución, pero sería una buena forma de hacerlo mediante una asamblea constituyente donde a la gente se le dé participación y la gente después no va a poder decir, oye, pero es que resulta que, no sé, yo no pude ir al Congreso a votar por la Constitución. No, si tampoco es eso. Es que entonces, ¿para qué tenemos diputados y senadores? Si eso es lo que yo... Mira, yo para que se entienda en la casa, yo odio, a ese nivel, odio a los diputados y a los senadores. Y si se enojan conmigo les pido disculpas, pero yo encuentro que son las personas más invivibles, infumables, insoportables que existen. Porque ellos todos, o sea, vean en las noticias, todas las personas viven diciendo, no, es que nosotros sabíamos que la crisis social iba a pasar, nosotros siempre lo dijimos, los del centro dijeron hace poco, no tenemos la misma culpa que el gobierno, y los del gobierno le andan echando la culpa a los de la izquierda, pero nadie está haciendo las cosas como tienen que hacer. Si acá el problema, compadre, para bien o para mal, antes cuando yo era chico, era todo culpa del dictador. Pudo haber sido cierto, pero ya llevamos casi 30 años de democracia, y todos los diputados y senadores honorables no han hecho nada más que enriquecerse y llenarse los bolsillos a destajo. No tienen nada más que hacer. Y si no me creen, cuando ustedes están buscando ahora que sale en la tele todo este tema de que están mandando una nueva ley para que no se vuelvan a reelegir, busquen la ley lo que dice. Que empieza a aplicar desde que se acaba el periodo, 2 periodos más. Y una vez que se cumplen esos 2 periodos, se pueden volver a repostular, pero no en el mismo distrito. O sea, ¿hay voluntad real de que eso quieren arreglar las cosas? Ese es el problema. Pero que, ojo, el problema también es de nosotros que votamos. O sea, mira, la Van Rieselpfeffer, yo no sé cómo la gente vota por ella. Bueno, pero pasa con mucho, pero es que, a ver, hay que entender también de que muchos de los parlamentarios, y que es algo que hay que cambiar, y que debería hacerse y estar establecido en la Constitución, el tema de que la elección de diputados y senadores y en general tiene que ser por el cálculo no proporcional, ni que el ojo, mira, ni que respecto ni a que eso, la respecto a simple, eso, el que obtiene más votos gana, y bueno, así, mira, el segundo, y si tienen que quedar 5, los 5 mayorías, las 5 primeras mayorías. Respecto a eso, es súper importante lo que dice acá Jano Euskadi. Pero antes estaba el binominal, por lo tanto no es representativo. Te encuentro toda la razón, pero ahora tenemos lo que se llama la ley de arrastre. Que es casi lo mismo. La ley de arrastre es el partido que saca más votos, agarra, literalmente como pesca, al idiota con menos votos que tiene el partido y lo manda a diputado. Sí, siempre y cuando ponga el doble de votación entre el primero y el Sí, segundo, tiene una fórmula, pero que nosotros, suena... nosotros no A ver, sabemos. pero esos son arreglines políticos. Es que acá está el tema. Sí, el problema es que los mismos infumables... Y son los partidos Por eso, políticos. Es que son los partidos, son los senadores, los diputados, los concejales, todos estos tipos, perdón, casi me emociono, son los que de verdad tienen el problema acá. O sea, también tiene mucha culpa el presidente, pero supongamos, esto es por inventar nomás, supongamos que nuestro presidente fuera más inteligente, más vivito, y se hubiese dado cuenta y lo hubiese querido arreglar todo. Va, manda el proyecto de ley, Manda lo manda proyecto todo al de ley. Congreso. Y el Congreso dice, no, no queremos, como el Partido Comunista lo hizo hace poco. Adivinen qué pasa, no se puede hacer absolutamente nada. Porque todo el Congreso dice que nosotros vivimos en un país presidencialista y realmente el presidente es un rehén. De hecho, hay un artículo que habla respecto a eso, que siempre he dicho lo mismo. De que nuestra Constitución, a ver, para explicarlo, para que se vaya entendiendo, la Constitución de nosotros, la que rige actualmente, tiene un régimen que se le dice presidencialista reforzado. Que es peor, o sea, todavía. que casi como que el presidente es el rey. Un monarca. Un monarca, Que no es real. Pero es ambiguo, porque para ciertas cosas Lo es. lo es.
Pero para otras, que son las más importantes, no lo es. ¿Ya? Entendiendo claramente que, a ver, todas las constituciones están pensadas en la buena fe. Y de hecho, todo el derecho está pensado en que las personas actúan de buena fe. ¿Sí? ¿Ya? ¿Es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces de las leyes? No es que la ley sea el problema, es que no existen mecanismos de fiscalización ni mecanismos de aplicación de la misma ley. No, mira, acá está bien, lo que dice en gran punto es real, pero supongamos acá, hay diputados y senadores que estuvieron vinculados con el caso Corpesca. La misma Constitución, por eso la defiendo, porque yo la encuentro que siendo que tiene 120 y tantos artículos, 130, es elegante, es corta y abarca muchas cosas. Sí. Literalmente es muy sistematizada, yo lo encuentro, pero de verdad que es muy buena. Y esa misma Constitución establece qué pasa si un diputado o un senador tiene negocios que son, ¿cómo se llama? Que son conflictos de intereses con otros negocios. Pero tienen que acusarlo. Y los compadres tienen también negocios, entre todos se abrazan. Y no se fiscalizan entre ellos. El diputado de Corpesca, entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar eso? O sea, literalmente lo que tienen que hacer todas las personas, en vez de, o sea, lo que creo yo, en vez de reclamar para elegir a otro monigote popular para que lo eleven y que él se vaya a juntar con otros monigotes elevados de la misma forma, que después se van a abrazar y van a decir, oye, ¿y si hacemos lo mismo que hacían antes los políticos? ¿Y sabéis lo que pasa? Es que, mira, es el mismo parlamento de por sí. Es como la teoría súper simple de que una manzana podría pudrir a las otras. ¿Sí? Y eso es así. ¿Sí? Puede tener muy buenas intenciones, gana, llega al Congreso y se pudrió. ¿Sí? Camila Vallejo, Cariola, Jackson, un millón, y tenía 1 millón. De los dos lados tenía 1 millón. De gente joven que llegó al Congreso con ganas de cambiar el mundo y se molieron en lo mismo que todos los demás. Entonces, ¿quién debe hacer ese cambio? ¿O cómo debe hacerse ese cambio para que eso no pase? Mira, ¿dónde lo tienes que hacer? No, es que yo lo veo de la siguiente forma. ¿Dónde tienes que poner? A ver, al punto que voy es, ¿dónde tienes que poner esas sanciones? Es que mira, acá lo que yo veo es, no sé si todos han visto las noticias este último tiempo, que andan todos hablando que van a hacer una acusación constitucional contra el presidente. Que yo encuentro que tiene sustento y que se puede hacer, sí. Sí, y no se va a ganar. Está súper no, y quizás se gane, si no, pero está bien, para eso está. Porque si se incumplió y hay pruebas y se destituye, que así sea, corresponde. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el presidente se da cuenta, acá es donde yo digo que esto es de loco. Decimos que estamos en un sistema presidencialista reforzado y si el presidente se da cuenta que los diputados son buenos para andar jalando, son buenos para andar haciendo cohecho o son buenos para andar haciendo quizás qué cosa, no puede hacer nada. El presidente no puede hacer nada. Ya, ¿y dónde están esas facultades? En los mismos del Congreso. No. Legalmente, ¿dónde están esas facultades del presidente? ¿En la misma Constitución? Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar para que eso mejore? Te vuelvo a decir, ¿y dónde vuelve todo el problema? Si el problema de la Constitución actualmente es porque las mismas personas que tuvieron que haberla arreglado no quisieron arreglar las cosas que les convienen a ellos. Estamos de acuerdo, si eso ya pasó y no lo hicieron, no lo hizo ni la Bachelet, no lo hizo ni el Elwin, ni el Frey, ni el Lago, ni Piñera. Ya, pero eso digo, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución en las partes que son realmente importantes, pero no por eso vaya a votar. ¿Pero por qué no se puede hacer con una asamblea constituyente? ¿Por qué no? Mira, a mi parecer, si tú haces una asamblea constituyente, no va a terminar ni siquiera como un juego de apuestas. No vas a saber qué va a salir. O sea, y hay que entender, yo escuchaba el otro día a Fernando Atria, que es como una eminencia en derecho constitucional, independiente de su color político, es una eminencia en derecho constitucional, y decía que el tema de la asamblea constituyente no quiere decir de que lo que se va a poner ahí es puro comunismo, porque eso es lo que se ha querido vender. No va a pasar. De hecho, la idea de la asamblea constituyente es que puedan participar todos. Los que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el derecho de propiedad. ¿Cachai? Lo que te digo es, simplemente, yo no sé qué va a salir. Es que ahora, nunca se sabe. Pero es que el problema es que lo que tenemos ahora no funciona. Ya, y no funciona porque, es que te vuelvo a decir, ¿por qué? O sea, si tú me... Mira, porque no está hay diputados... Porque el sistema completo fue creado para pudrir y para beneficiar a algunos y a otros no. Ya, entonces explícame, ¿cómo las mismas personas que están reclamando vuelven a elegir por más de 30 años a los mismos idiotas? O sea, yo puedo entender a muchas personas que hayan elegido a la Vallejo, a Boric, a todo ese tipo de personas que porque te la iban vendieron, a cambiarlo. Te la vendieron. Está bien, pero compadre, estaba la Vallejo diciendo, a mí me daría asco ganar más de 1 millón de pesos, y ahora dice que con 10 millones no la alcanza. Sí. Péguenle un balazo. O, por ejemplo, no sé, a la Van Rieselberghe que le hacían las leyes los buenos de la pesca. Péganle otro balazo. Sí. Entonces, pero entendamos, la gente se dio cuenta de eso. O sea, yo creo que siempre se dio cuenta. Pero que ahora está indignado. Entonces salió y dijo, ya, ¿sabes qué? No queremos más.
Entonces, ya, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo hacemos de que los que vengan después al Congreso no hagan lo mismo? Mira, ¿sabes lo que yo haría? Si de mí dependiese, mira, no es que sea comunista, pero apliquemos el caso China. ¿Sabéis lo que hizo para los políticos corruptos? Lo que decidió para los políticos corruptos. Me imagino que es pena de muerte. Pena de muerte. Ya, en la pero- plaza. Ya, pero entendámoslo, Ojalá. es que estamos en una institucionalidad donde existen derechos fundamentales. Pero y todo. si podéis Pero cambiar, sí podéis cárcel. pero si podéis cambiar la. Aquí está el tema, si podéis cambiar la constitución. Pero cárcel efectiva, la corrupción. Cárcel, presidio perpetuo, 40 Segundo, años. la Contraloría, que, a ver, ojo, la Contraloría es la institución que fiscaliza los actos de la administración y de gobierno. Para Sí, que quede sí. claro, ¿ya? ¿Cierto? Y está establecido en la Constitución Así es, sí. cuáles son sus facultades, Atribuciones. etcétera, Sí. etcétera, ¿ya? Que existe entonces esta fiscalización a la administración y al gobierno. ¿Cuál es el problema de la Contraloría? Una, tiene pocas facultades. Segundo lugar, que es elegido el Contralor a elección del presidente de la República. O sea, Le aplaude. es como, yo elijo al que me va a fiscalizar. ¿Sí? Esa. En ninguna parte. Te vuelvo a decir. Entonces, ya, pero vamos sumando. Entonces, voy a tener que hacer una reforma que al final es cambiar la Constitución igual. Puedes dejar un esqueleto, todo lo que tú queráis. Por eso Pero hay que yo- modificar la casa entera. Mira, prefiero dejar el esqueleto que me asegura que esto va a funcionar versus de tener una asamblea Pero es que- constituyente que va a echar por tierra todo. Pero si no es echar por tierra todo, las cosas buenas se pueden mantener. Si lo hablamos en personas que tienen conocimiento, por ejemplo. Pero mira, piénsalo. Este es el punto que yo quería llegar que dijo Atria. La Asamblea Constituyente te dice ya, estas son las temáticas más importantes, que se hacen en base a cabildos que son, no como los de ahora que son autoconvocados y que no tienen ninguna validez legal al menos, son cabildos que sí son vinculantes. ¿Ya? Entonces se establece una matriz de temática, porque obviamente la gente no sabe de derecho, entonces no podría redactar y decir, Sí. vamos a poner esto en la Constitución. Sí, No, concuerdo completamente, ya, sí. o sea, puede poner temáticas. Sí. Ya. Esas temáticas se agarran, se eligen a unos representantes que van a ser la parte como... Es igual que un congreso, Sí. para que la gente lo entienda. Por La eso, Asamblea Constituyente es como elegir personas que ¿Qué van a, va- y van a discutir qué poner específicamente. Por eso. Pero en base a las temáticas que se hicieron con la participación ciudadana. Ya. Es que técnicamente. Y- es por- y- lo que y ojo, me revienta- pero es que ojo, eso- es que escucha. me lo que me entra en la cabeza. Técnicamente, los idiotas del Congreso, todos los imbéciles que están ahí Sí. en Valparaíso, hacen sus promesas de campaña donde siempre venden 1.000.000 de cosas, los eliges por eso y no cumplen Ya, nada. pero el tema es que ellos ya están deslegitimados, el Congreso ya está deslegitimado. Elijamos buenos nuevos. Si la gente se equivoca en elegir, bueno, ya es otra cosa. Pero demos la posibilidad. Después de eso, están las temáticas, llega esto a la Asamblea Constituyente, que es igual que el Congreso, para que lo tengan claro, y se ponen las temáticas sobre la mesa. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra de unas cosas, otros van a decir, ya, estamos de acuerdo en todas las temáticas, pero yo creo que se soluciona así. Otro va a decir, no, yo creo que se soluciona así. Bien, es parte de la discusión. Pero espera, sí, déjame sí. terminar. El punto es que ellos no son los que redactan, para que a la gente le quede claro. No resta yo, obvio. Porque No los son abogados. que tienen que redactar son gente que sabe de derecho constitucional. O sea, yo vengo y le digo, mira, ¿sabes qué? Es como cuando yo voy y quiero que, no sé, una mujer viene y quiere que le hagan un vestido a medida. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero esto y esto. Y viene el especialista, el modista, y te dice, ya, lo vamos a hacer de esta forma. Porque él es el que sabe cómo hacerlo. ¿sí? ¿Ya? Esto es lo mismo. Llega el representante y dice, ya, nos pusimos de acuerdo, esto es lo que queremos. Queremos que esto sea así, que esto sea así. Ya. Entonces, ¿quiénes tienen que agarrar eso y convertirlo en un proyecto tal cual redactado? Son especialistas en derecho constitucional. ¿Cachai? Especialistas que lo ideal es que sean de todos los sectores políticos, pero especialistas en derecho constitucional y que se vayan poniendo de acuerdo. Ocurrió en la Constitución del 80, ya que había una comisión de especialistas que se encargaron de La redactar Comisión la Balich, Constitución. Comisión Balich. No, la del Balich es la de los derechos humanos. Ah, verdad, sí. Entonces, una comisión donde estaba Jaime Guzmán y había sí. 1 millón de más. ¿Ya? Entonces, el problema es que ahí se hizo solo por un lado. La idea es que esto se haga con gente de todos los lados, desde un comunista hasta un UDI Acción Republicana. Un Todos. Donald Trump cualquiera. Claro, tienen que participar todos, esa es la idea, ¿ya? Entonces en algún momento hay que ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces cuando se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos, vienen los especialistas y hacen la pega y lo redactan y presentan un proyecto. Y después van a decir, yo creo que esto podríamos arreglarlo así, después también se discute, yo creo que esto lo podríamos cambiar, y ahí se va haciendo hasta que decanta en el proyecto final.
¿ya? O sea, siempre se presenta más de un proyecto. Ese es el proceso constituyente, ¿ya? Lo que se llama el proceso constituyente. O sea, parte desde las consultas ciudadanas, cabildo. Primero tenemos que recopilar información. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cuáles son las prioridades? Porque hay que entender tampoco que no se puede dar todo, porque la plata no es infinita. Entonces ya, tenemos que pensar primero las prioridades. No sé, supongamos, las 10 prioridades más grandes de los chilenos. Salud, pensiones, No sé, transporte. Para unos puede ser una, para otros pueden ser otra. Y se sacará la información. Cabildo ciudadano, donde se discuta el tema, donde se puede hablar, tener la opción de participar. Después de eso, se agarra toda esa información y se convoca a la Asamblea Constituyente y salen los candidatos que salgan, da lo mismo, independiente de quién salga, y se va a armar esa discusión, pero ya con algo, con una base. ¿Cachai? Entonces, yo soy de la idea de que no hay que tenerle miedo a una Asamblea Constituyente que nos vamos a convertir en Venezuela, que los socialistas... Es que eso no va a pasar. No, Sí, eso no va a pasar. porque aquí en Chile, mire, si ustedes se dan cuenta, en todas las últimas votaciones, aquí los presidentes nos salen elegidos con un porcentaje avasallador respecto al contrincante. Entonces, aquí en Chile siempre existen esas posturas, siempre existen posturas extremas, obvio, Sí. pero también hay posturas que son más conciliadoras. Sí, y siempre se va a llegar de por sí, por decantación, a esa postura más conciliadora. El problema es que siempre terminamos resolviendo todo a los golpes. Y eso es lo que tiene que entender la clase política. La gente está pidiendo más participación y que dejen de robar. ¿Cachai? Entonces, una forma de solucionarlo es esa. ¿Por qué? Porque le da a la gente la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos construir como sociedad de aquí para adelante. Lo que ya pasó para atrás y ya se robaron todo, ya se lo robaron. ¿Ya qué hay que hacer? Ese es el tema. Sí, mira, yo no estoy hablando de que... O sea, incluso ni siquiera la Asamblea Constituyente podría proteger absolutamente todo esto. No, O sea, tampoco. Es que por eso, a mí lo que me da susto es que la gente de repente piensa o cree que con una Asamblea Constituyente todos estos problemas se van a acabar. ¿Cuál es el problema? Los diputados, los senadores ya tienen todo el país dado vuelta, por lo que le tenemos tremendo odio. Pero realmente yo creo que... O sea, ¿cuándo corresponde la próxima elección de diputados y senadores? Creo que queda como un año, 2 años. Es que por eso, mira, ¿qué es lo que yo... Bueno, por actualmente eso- se hacen por con las mismas por eso- presidenciales. ¿Qué es lo que yo propondría? Suponte, porque obviamente, así como todos dicen, oye, los cambios no pueden ser tan radicales, oye, partamos de una idea básica. O sea, nos faltan coordinadores con este movimiento, Sí. porque el movimiento está muy bien... Mira, y de Pero hecho, ahora déjame a mí. Yo creo que faltan coordinadores que establezcan realmente el clamor popular y que hagamos esto por un paso lógico. ¿Y cuál es el paso lógico? Vayamos el próximo año, o cuando correspondan a las elecciones, y nosotros mismos castiguemos a todos los idiotas que están apernados en el es lo Congreso. primero que hay que hacer. Es que, Por eso, se puede hacer en paralelo, po. es que por eso, partamos con eso, y si eso ya no funciona, porque ¿cuál es el problema de acá? Mira, ve el Congreso de acá al pasado. Siempre los chilenos, todos, que también me culpo yo, y también se te culpa y tienes que Todos, culpar, po, todos nos todos, culpamos acá, todos. repetimos eligiendo al mismo idiota, al mismo idiota, al mismo idiota, al mismo idiota, y después nos elegimos porque las leyes no nos gustan, es porque nosotros tenemos que partir con una cosa, también somos culpables. Entonces ahora llega el momento en que nosotros digamos, ya, ¿sabes qué? Cuando lleguen votaciones, antes decía, qué lata me da, la verdad yo decía, me da paja. Hoy día no me va a dar paja. Tengo ganas de ir, voy a ir y voy a votar por cualquier weón que diga partido político, que diga IND y lo investigue y busque. Yo cache que el tipo no pertenece a ningún partido Y que político. no lo financió Y que no lo financie nadie. ni Por eso, Luxig, ni nadie. Angelini, Por ni eso, ninguno de y esos. por ese voy a votar. Eso es un cambio. Sí. Votar por el partido político. Eso RN, es muy buen- Por eso, votar por un RN es error. Votar por UDI es error. Votar por el Partido Comunista es error. Da lo mismo el partido. Sí. Votar por un partido es el error. Es importante explicar un poco de que las votaciones, por lo general, si ustedes se dan cuenta en la tele, las votaciones de las leyes terminan siendo en bloque. ¿Qué es lo que este bloque dice que sí o que no? Entonces, lo que quiere la gente es que la gente vote en conciencia, que el diputado diga, ¿sabes qué? Yo pienso esto y voto por esto. ¿Cachai? No que el partido venga y le diga, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos en contra de esto. ¿Cachai? Hay algunos que han sido valientes y han renunciado a sus partidos políticos. Precisamente por eso. Porque ¿Sí? el partido político de cierta forma te presiona presiona para poder hacer algo. para Sí. una votación. Que a lo mejor, no sé, es lo que conversaba, hoy día lo veía en uno de estos matinales, en la mañana, que hablaban de que tienen que ponerse de acuerdo. Sí, tienen que ponerse de acuerdo, pero también tienen que haber diferencias. Porque si no, se van a poner de acuerdo en todo y van a sacar puras estupideces. Está bien. Sí, mira, en el debate siempre salen mejores importante, ideas. obvio. Si no es malo. Pero el tema está en no decir que es malo porque es del otro sector. No, eso es un error. Es que precisamente ese es el problema que tiene la política. Cuando empezamos, y pasa en las personas, pasa en los cabildos ciudadanos que se han autoconvocado. O sea, el que piensa distinto a mí, no, para afuera, para afuera, para afuera.
Ya, eso es intolerancia y eso está mal. Eso es problema. Y eso es algo que vamos a tener que aprender a cambiar, a ser más tolerante con la opinión del otro. Porque O sea, mira, es pero importante, simple. porque, a ver, Eso, pero mira, si la para gente, que- si la gente- pero mira, el 86%, pero- el 86% de la gente pero- quiere asamblea constituyente, pero tiene que entender Es eso simple, de la tolerancia. Es simple, mira, acá para la cámara. Yo con Gabriel, nosotros somos socios. Y Sí. nosotros tenemos posturas completamente diferentes a la Sí. vida, y por eso tenemos esta discusión amistosa. No, siempre termina bien. Pero al final del día, nosotros cuando esto lo hablamos de repente y lo hemos hablado el día cero, terminamos siempre tomándonos algo, muertos de la risa, y llegamos a puntos medios. Si esto Sí. no tiene por qué terminar en odio. Esto perfectamente puede llegar a un acuerdo para buscar la mejor de las soluciones. Sí. ¿Cuál es el problema? Y lo que yo digo de por qué no hay que hacer todo tan a tontas y a locas, a mi parecer, es porque lamentablemente la clase política, que con ello yo tengo problemas, nos ha llevado a la idea de que todo esto es o es de izquierda o es de derecha. La DC ha brillado por ser inútil toda la vida, técnicamente. Entonces, en ese punto, las personas han olvidado de que se puede llegar a un acuerdo. Uno puede ser, por ejemplo, muy de izquierda y creer en la propiedad privada, si no pregúntele a nuestro partido comunista, que de verdad es paupérrimo, me da... O puede ser muy de derecha y creer en salud cosas gratuita, por sociales, ejemplo, como sí. Lavín. O Sí. sea, técnicamente acá uno no se puede encasillar. Si uno tiene que aplaudir... Sí, y hay que decir algo. ¿Mm? El tema del movimiento y de la explosión y todo lo que ha ocurrido este último tiempo no tiene color político. Y eso yo quiero dejarlo súper en claro. Entonces, muchas veces los poderosos, los mismos políticos, van a tratar de dividir a la gente. Sí. Dividirlo, tratar de ponerlo, o sea, o te vas para la izquierda O te vas para la derecha. o te vas para la derecha. Porque agarran y los meten adentro Entonces, del al saco. dividir, la gente, ¿qué pasa? Que es lo mismo que se está dando aquí, en los comentarios. Si tú te fijas, la gente ya se puso a discutir. No, pero que ándate para allá, que no sé qué, que uno dice, no, pero es que esta constitución está buena, otro que está mala. Está bien. Pero hagámoslo en un ámbito de respeto. O sea, miren. O sea, acá queremos hacer- pero rápido, mira. Acá, miren, todos pueden tener puntos. Acá nadie tiene la razón. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Si acá este programa netamente es para que estemos todos un poco más informados o demos nuestro conocimiento o un feedback, pero no es para que todo termine en una pelea. Si al final del día toda esta crisis no nace porque una persona piensa A y otra persona piensa B. Y es importante... Acá la crisis, sí. la crisis parte netamente porque, aunque ustedes no lo crean, hay chilenos de primera categoría hasta la cuarta categoría, sin contar la segunda y la tercera. Es como lo Pero que comentamos, sí, ¿te acordás que comentamos que en la semana esto no es ni la izquierda ni la derecha. ni la derecha? Son los Solo de abajo contra los que están arriba. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero que ustedes entiendan? No ganamos nada peleando entre nosotros, sino que el problema completo es con la clase política que se ha creído con completa inmunidad para hacer todo lo que ha hecho. Y vamos viendo, caso Corpesca, caso Johnson, Sí. tenemos, O sea, tenemos el hijito de Martín bueno, Larraín que el atropelló hecho un que salgan tipo. actualmente en la tele dicen, no, sí, que cambiamos, y dicen, no, que lo que pasa es que no hay plata para hacer todo. Pero resulta de que andan en autos fiscales, no pagan ni el TAC, y la No gente pagan tiene que pagar el TAC. no pagan benzina. No pagan benzina. Entonces, ¿con qué cara me venía a decir no hay plata? Bueno, saquémosle los autos, saquémosle toda esa plata. A lo mejor no va a ser mucha plata, pero va a servir para algo. ¿Sí? Más allá de eso, dicen, tomen el metro más temprano y los tipos viven al lado de la moneda y andan en el BM. O Claro, sea, entonces, eso es lo que molesta a la gente. Entonces, ahora, la ¿cómo gente, vamos? no, pero rápido, la gente dice, los mismos de arribita dicen, oye, pero si acá el desempleo está en un 8%, yo no sé cómo la gente no tiene trabajo. Sí, porque tenía toda la familia Pernao en la moneda o en el Congreso. Sí, el problema es con la clase política. El problema no es con ustedes, no es con el vecino, no es con el tipo con el que te esté agarrando los comentarios. No lleguen a eso. Si acá Mira, las diferencias, de hecho, las diferencias... Alejandra Tramaleo nos pregunta, mira, ¿Mm? chicos, es tan así lo que dice Jorge González, tiene que haber sido un comentario ¿Ya? que está más arriba, que nuestro país está dominado por las grandes familias de Chile, más que por los políticos, y que los políticos en realidad son casi comprados por los grandes conglomerados, por decirlo de una forma. ¿Me dais el pase? Sí. Ya, lamentablemente, a nivel mundial, para que se Sí, no es entienda, solo acá, ojo. nosotros venimos de lo que se llama democracia, etcétera, pero ya hemos pasado desde la revolución industrial propiamente tal, desde que los países, cuando por ejemplo empezaron con la Primera o Segunda Guerra Mundial, quedaron sin recursos y los mismos gobiernos tuvieron que pedirle plata a privados, y ahí empezó a crearse un sistema que se llama la corporocracia. La corporocracia es el manto invisible en donde las corporaciones, personas que tienen mucho potencial económico, manejan a todos los diputados, senadores de todo, dar exactamente lo mismo que país, pero lo mueven con lo que los mismos diputados y senadores quieren.
les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que los diputados y senadores en Chile les encanta estar ahí y no van al Congreso? ¿Por qué viven pidiendo la reelección y no mandan ningún proyecto de ley? Es O si los mandan, quedan ahí. Guardados. Les voy a decir por qué. Porque les dan 9 millones de pesos sin contar asignaciones, viáticos, etc. O sea, mira, es súper simple analizar. Ocurrieron estas movilizaciones y sacaron 3 proyectos de ley en una semana. ¿Y los vieron en la televisión? Estaban con es exactamente lo que te estoy diciendo. O sea, la gente tiene que manifestarse, porque fíjate, cuando recién partió y quedó la embarrada el día viernes, el viernes en la noche, el sábado, se le preguntó a la ministra si se iba a poder bajar el precio del metro. ¿Dijo que no? No se puede. ¿Sí? Porque el mecanismo que está establecido Bla, en la bla, ley bla. dice que no se puede. O sea, y resulta que rápido, tecnócratamente hablando, tiene razón por lo que dice la ley. Sí. ¿Cuál es Ahora, el problema? Es tan simple como ir y mandar un proyecto de ley para que cambie la ley y se pueda bajar. Eso es. A ver, quiero que entiendan algo. El derecho es una construcción. A ver, agarra una realidad social y la regula. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cambiar esa regulación según cambie siempre también, ¿sí? La sociedad. O sea, el no se puede porque la ley me lo prohíbe es tan simple como mandar una ley para que sí me lo permita. Sí, es así simple, ¿es cierto? Entonces, ¿qué hace que esa ley no se dé? Es la voluntad política de hacerlo. ¿Y por qué crees que yo te vuelvo a decir que mi problema es con la clase política? Es que porque no tienen Ahora, voluntad. El tema está dado en que es verdad lo que se dice ahí, de que son los grandes conglomerados los que manejan, digamos, este tema, más que al político propiamente tal, a la persona X, es al partido político. Entonces, sí, compran el partido y compran a las personas. Mire, esto se financia así. Cuando llega un candidato de un partido político cualquiera, llegan y el partido político dice, ya, nosotros estamos a financiar la campaña. Vienen los letreros y toda la cuestión, y eso lo financian privados. ¿Sí? Ya, esos privados por lo general son de los grandes conglomerados. Entonces después cuando ellos son elegidos, les dicen, llaman por voten de esta forma. teléfono. Y le dicen, oye, ¿cómo van a votar? ¿Te acordás Listo. que me dio es lo clásico? Miren, acá es súper Oye. simple. Ya, con esto los mato. Yo a Gabriel le digo, oye, toma, tenéis 20 lucas, me las pasáis el próximo mes. Me dice, ya, bueno. Y después, a la mitad, antes de que le cobre, le digo, oye, me dio un favor, ¿por qué no vaya a trabajar el día tuyo y yo me quedo en la casa? Y como él sabe que él me debe algo, me va a decir, por supuesto, puta, ya. No es quizás lo que él quería, puede ser, pero se siente en deuda. Ya, pero mira, para que vayamos cerrando, ya estamos pasaditos en la hora. Sí, nos fuimos a la bola hoy día. El mensaje en sí es, traten de informarse cuando quieran opinar, leer y formarse su propia opinión. ¿Sí? ¿Ya? Con Y el otro, siempre hay que opinar con respeto. Pero empecemos a respetarnos entre nosotros. Mira que los de arriba no están ni ahí con las cosas que hacemos nosotros. Más allá de eso, los que están arriba, para que se entienda en la casa, son todos amigos. Sí. Todos son amigos. Nosotros nos matamos y ellos se abrazan. Entre ellos, y ellos se abrazan. Entonces, discutamos las cosas. Es bueno que se puedan hablar de estos temas. Y con respeto. Con respeto. Que no se pierda, y que no se mantenga lo que se hacía cuando uno era chico. No se puede hablar en la mesa ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Sí se puede. Sí se puede. Pero el tema es que nos tenían miedo en la dictadura, nos metieron ese miedo a nosotros. Entonces, con respeto, siempre con respeto. Se puede hablar cualquier punto. Pero no es culpa ni del vecino ni el de la casa. El problema todo acá se concentra en los que vienen de arriba. Y yo creo que con eso, ¿estamos? Estamos. Te toca despedirlo. Bueno, entonces los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Esperemos que... No sabemos todavía el horario, así que en la semana vamos a estar informando... Dependiendo de la contingencia. Va a depender mucho de la contingencia. Esperamos que estos temas sirvan para que podamos avanzar hacia una sociedad más justa y mejor. Esperamos que los políticos tomen conciencia real de la situación que está ocurriendo y de los cambios que se necesitan, y que podamos también, los emprendedores también, salir un poco más adelante, que mejoren un poco las ventas, preferir a los emprendedores en vez que, no sé, en vez que ir al líder, cómprele a su vecino, cómprele al negocio de la esquina, no sé, no llenen los malls. O sea, los malls se llenan los bolsillos. Menciona aparte, se acabó el toque de queda, Oye, los malls se llenaron. Yo había comprado un computador porque se me echó a perder el que tenía, y lo había comprado por internet antes de que quedara toda la embarrada, y cuando lo voy a retirar, no se podía ni estacionar, la gente está vuelta loca. Entonces, de verdad, si queremos contribuir a que la sociedad sea más justa, apoya a los emprendedores, apoya a las pymes. ¿Ya? Así que eso, un saludo para todos y gracias por la gran audiencia que tuvimos hoy día. Así que nos despedimos hasta la otra semana. Nos vemos.
vamos a estar entrevistando. Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, El Club de los Emprendedores. El cliente tenía que hacer un aumento de capital, fue a la notaría y el notario las presionó tanto que les cobró un monto que no le correspondía. ¿Cuánto pagaron de más? 600.000 pesos.